Este tema del capítulo 29 le hemos colocado rechazado por tu fe. Rechazado por tu fe. El capítulo 29 es una continuación de los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 28. El capítulo 28 del libro de Samuel, el primer libro, si se dan cuenta, nos habló mayormente acerca de la consulta que tuvo Saúl con la adivina, ¿se acuerdan? Pero si usted lee el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 28, y le pido que tenga la atención de revisarlo, como que no encajan estos versículos 1, 2 y 3 con todo el resto del capítulo 28. No tiene, como que hay dos eventos distintos. Estudiando la Biblia, encontramos entonces que el capítulo 29 es continuación del versículo 1, 2 y 3. Y vamos a leer un poquito acerca de este contexto. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Un tiempo de batalla. Los filisteos en ese entonces constantemente estaban en peleas y luchas con los israelitas. Y dijo Aquís a David. Aquís, aquí lo encontramos, es un rey pagano, pero está con David. Bueno, mejor dicho, David está con Aquís. Se vuelve su amigo. Y dice el versículo 1, ten entendido que has de salir conmigo a campaña y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Fíjese esta conversación que tiene aquí Aquís con David, que lo convierte en su guardaespaldas. Un rey pagano le da trabajo al ungido de Dios y le dice, te voy a emplear, tú vas a estar conmigo y vas a ser mi guardaespaldas toda mi vida. 3. Y ya Samuel había muerto y todo Israel la había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Versículo 1 y 2 nos hablan de este momento y de este encuentro. Aquís con David. A partir del versículo 3, como que nada tiene que ver, porque comienza a hablar de Saúl. Pero entonces viene el versículo o el capítulo 29, que es la continuación de estos dos versículos. Y vamos a ver qué le sucedió a David, porque le habían dado el puesto de guardaespaldas del rey Aquís. Y obviamente él se acomodó porque estuvo años con él ahí. Pero cuando viene el tiempo de la batalla, que es lo que vamos a ver en el capítulo 29, el rey Aquís corre, despide, rechaza a David y le dice, vete con los tuyos porque vamos a pelear contra los tuyos. No te queremos aquí. Y entonces encontramos desde ese entonces que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nunca encontraremos lugar con los incrédulos. Por más que podamos con ellos congeniar, por más que pongamos nuestro esfuerzo nosotros con ellos, nunca podremos ser parte de la gente que no es del pueblo de Dios. Podremos convivir por un tiempo y podemos tener amistades, pero al final nuestra fe, nuestros principios, nuestras convicciones nos van a llevar a que seamos rechazados. Porque a la hora de definir nuestras vidas, no podemos mezclar la luz con las tinieblas. Y Jesús lo dijo así en Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19 nos dicen, o Jesús nos advierte acerca de esto que le tocó vivir a David, de ser rechazado por ser pueblo o por ser parte del pueblo de Dios. Voy a leer Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús nos advirtió de que Él fue rechazado y aborrecido por el mundo. ¿Qué mundo? No habla del globo terráqueo, habla de la manera de pensar de la sociedad de este mundo. Jesús nos advirtió desde antemano de que seríamos rechazados por el mundo. 19. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Y aquí encontramos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de paso. Y esa es la razón del culto los martes y los domingos aquí, porque nos preparamos para el encuentro con Dios. Preparamos nuestra vida para encontrarnos con el Señor, que nos ha dicho que solamente estamos aquí como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y aquí entra el esfuerzo del pueblo de Dios. Si fuerais del mundo, dice el texto 19, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Y aquí encontramos un mensaje de parte de Dios. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es decir, de allá nos sacó Dios. Nos sacó de ese pensamiento mundano. ¿Qué piensa el mundo hoy? Al mundo no le interesan las cosas después de la muerte. Le interesa cómo realizarse en esta tierra, cómo acomodarse. Pero a nosotros, los hijos de Dios, sí nos interesan las cosas de Dios. Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué dice, hermanos? Os aborrece. No sé, y seguramente todos en algún momento hemos sido rechazados por compañeros de trabajo, en la escuela, los jóvenes, por sus compañeros, que no somos afines, y fue lo que le pasó a David. Pero vamos a ver un poco de introducción acerca de lo que Jesús quiere hablarnos en esta tarde a través de su bendita y santa palabra. Vamos a ver unos textos de la Biblia. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, de Pedro, la segunda carta de Pedro, perdón, primera de Pedro 4:12. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera carta, nos da una descripción acerca de cómo vamos a enfrentar cuando seamos rechazados por nuestra fe. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, los cristianos nunca podemos o nunca debemos ser tomados por sorpresa acerca de las pruebas que vamos a enfrentar en esta tierra. Y el apóstol Pablo dice: amados, no os sorprendáis del fuego, hablando de pruebas, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando nos encontremos rechazados por causa de Cristo, no nos sintamos tristes, dice Pedro, sino al contrario, algo están viendo en nosotros que no es igual que lo que ellos hacen. Y eso nos habla entonces que nuestra vida ha sido cambiada y transformada a la imagen de Cristo. 14. Si sois vituperados, si sois marginados, rechazados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Somos bienaventurados, somos felices y dichosos, porque no fue por otra razón por la cual fuimos rechazados, sino por ser cristianos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Es decir, si te toca ser marginado, no te sientas mal por ser rechazado. Con eso en mente vamos a ir al capítulo 29 del primer libro de Samuel, para estudiar cómo a David en ese momento le tocó vivir el rechazo de los paganos por no ser parte del pueblo de ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 29: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Pregunta: ¿qué hacía David ahí? Iban a pelear con los israelitas, pero David en ese momento era el guardaespaldas y quien cuidaba a los ejércitos filisteos.
Y aquí encontramos, hermanos, que podemos equivocarnos. Pudiendo ser del pueblo de Dios o siendo del pueblo de Dios, podemos juntarnos y mezclarnos con los paganos, sin darnos cuenta que después ellos van a atentar contra nosotros. Y dice el versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí estos hebreos? Es decir, no solamente estaba David, también se llevó a su ejército o a sus soldados. Obviamente hay un rechazo ahí. Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y qué? Y años. No dice cuánto tiempo, pero estuvo más de un mes, estuvo más de un año, porque habla de años. Y la pregunta es, ¿qué hizo David todo ese tiempo ahí con los paganos? ¿Qué hizo su gente que se llevó, que arrastró consigo, los llevó a vivir con ellos en ese lugar? Y dice el versículo 3, por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. ¿Cómo se llama eso? Se llama integridad, es decir, en ese lugar David con los paganos siempre mostró quién era, y era un hijo del pueblo de Dios. Porque allí exalta Aquís su forma de ser de Saúl. Dice el texto, y no he hallado falta en él, en David, desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Y aquí encontramos una enseñanza esta tarde. Si en algún momento nos toca estar con ellos o convivir con ellos, nuestra vida, nuestros principios y valores van a marcar siempre una diferencia entre los que somos y no son del pueblo de Dios. Siempre va a haber una diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque al final la palabra de Dios pesa mucho y nos ayuda a nosotros a caminar en su bendita y santa palabra. 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Contra quién? Contra David. Sí, está bien, eres cristiano, eres del pueblo de Dios, pero no te queremos aquí. Y aquí encontramos lo que Jesús dijo, si el mundo os aborrece, recuerden que antes me aborreció a mí. No podemos encajar en ese molde, hermanos. Nunca vamos a encajar en el molde del mundo. Vamos a ser rechazados, pero no nos sintamos mal. Al contrario, gracias Dios, porque soy diferente a la gente del mundo. Y entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros de cómo nuestra fe nos trae conflictos y nos trae problemas. Por ser cristianos nos trae dificultades y adversidades, y seremos, hermanos, presionados, seremos exigidos. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto en Mateo capítulo 5, cuando hace mención de las bienaventuranzas. Jesús les habló a sus discípulos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo acerca de cómo sería nuestro proceder en esta tierra. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, una enseñanza para los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Y les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a felicitar, a alabar la dicha por seguir, por vivir y depender de Dios. Pero en el versículo 10 les dice algo, en esas bienaventuranzas a sus discípulos. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, es bueno, es una dicha, una felicidad cuando por ser cristiano o vivir como cristiano te traiga dificultades y marginación. Dice el versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que están firmes siempre con su vida cristiana hasta el final. Versículo 11, bienaventurados, felices, dichosos serán o sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y fue lo que le pasó ahí a David. Lo corrieron junto con su gente. Y vamos a ver cómo reaccionó. Pero en el caso nuestro, cuando nos toque eso o vivir ese tipo de episodios, recordemos estos versículos.
Gozaos, bueno, el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Aquí en la tierra quizás no vamos a ser valorados ni reconocidos. Pasaremos desapercibidos. Pero delante de nuestro Padre Celestial siempre tendremos el elogio y el reconocimiento de que en lo poco fuimos fiel y en lo mucho nos pondrá el Señor. Y dice el versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿quiénes? Y esto nos recuerda que no somos los únicos ni los últimos. Todo cristiano le tocará padecer y ser marginado por causa del evangelio y de nuestra vida en esta tierra. Regresemos a la historia y sigamos leyendo cómo David enfrentó ese momento de ser marginado. Fue presionado, dice el versículo 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Es decir, y esto aquí es cierto, porque los hijos de Dios, ¿con quién vamos a comulgar? Pues con los mismos hijos de Dios. Amén. Amén. Versículo 4, seguimos leyendo. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosas volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David, 5, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes, ¿qué? No agradas. Y otra vez aquí reconoce su manera de vivir de David. Y esto nos habla, hermanos, que donde quiera que estemos, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios y que glorificamos su nombre a través de nuestra vida. Pero le dice: no les agradas, es decir, no eres parte, no te van a aceptar. Y aquí encontramos otra enseñanza, hermanos. Cuando somos hijos de Dios, no podemos convivir con los que no lo son. 7. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. No lo corrieron por ser inepto, por no hacer las cosas bien, simplemente porque no era de la misma filosofía o pensamiento de los filisteos, y tuvieron que tomar decisiones. Y cuando esto sucede, hermanos, entonces encontramos que Dios nos enseña a caminar en su verdad. 8. Y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Se resistió. Y vemos aquí a David queriéndose quedar con el enemigo, con los filisteos, porque iban a pelear contra los israelitas. Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres ¿qué? Bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Cuando yo leo esto, hermanos, siempre Dios nos exalta y nos da el reconocimiento delante de los hombres. David aquí reconoce por parte de Aquís que fue un hombre íntegro, que hizo las cosas bien y que no era el problema el cómo estaba haciendo las cosas, sino que no lo aceptaban por no ser del pueblo de filisteo. Ese es el hecho. Versículo 10. Levántate pues de mañana tú y los siervos que tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y lo corrieron, literalmente lo echaron a David. Le dijeron: no tienes lugar en donde estamos nosotros, te tienes que ir.
Y entonces el versículo 11 dice: y se levantó David de mañana, y él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús dijo esto al respecto: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué? Os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará, ¿qué dice? La vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. El mundo nunca conocerá a Dios si no le entrega su vida a Cristo, y eso nunca va a suceder. Pero Jesús advirtió a sus seguidores que así como él fue perseguido, también ellos iban a ser perseguidos y rechazados. Vamos sobre el final. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2, 12. Después de leer la historia de David en ese lugar y cómo fue rechazado, la pregunta que surge esta tarde es: ¿y entonces qué hacemos, pastor, si somos rechazados y no logramos encajar con el mundo? La respuesta la encontramos aquí en Pedro, y es mantener nuestro buen testimonio. Mantener nuestro buen testimonio. Dice Primera de Pedro 2, 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿ante quiénes? Ante los gentiles. Esta tarde Dios nos trajo aquí para adorarle, para estudiar su palabra, y nos envía de regreso a casa con esta palabra de Pedro. Mantengamos nuestro buen testimonio delante de ¿quiénes? De los gentiles, de los que no conocen a Dios. Ahí glorifiquemos a Dios con nuestra vida de obediencia, de respeto a las cosas del Señor. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día del juicio. Al considerar vuestras buenas, ¿qué? Que vean que somos cristianos, que vean que somos distintos, que nos suceda como David. Seremos rechazados y expulsados, pero no porque no sepamos hacer las cosas, sino porque nuestra fe fue más importante, y esto demostró que amamos a Dios, hermanos. Amén. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como a los enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres que hagamos el bien, hermanos. Sigamos haciendo las obras que glorifican a Dios, y que la gente sea testiga de que en nosotros y en nuestra vida hay un Dios poderoso. Hay un Cristo que cambia y que transforma nuestras vidas. La gente podrá decir muchas cosas de mucha gente, pero de nosotros en este lugar, en Hashem, siempre vean a Cristo en nuestras vidas y a un Dios todopoderoso. Amén. Dice entonces: hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde.